Gloria al Señor, que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor reine sobre cada uno de vosotros y que en este día imparta sobre cada uno paz, fortaleza y fe. Gloria al Señor. Como de costumbre, pues vamos a entrar en un tema bien interesante. Tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el pueblo. Y para eso voy a leer en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Que el Señor añada bendición a su preciosa palabra y que nos cubra con su gracia y nos imparta sabiduría y entendimiento, luz. En la antigua versión, Primera de Reyes 18, 21 dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis cojeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Pero como vamos a tomar como base nuestra versión Reina Valera, que es la que yo uso, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Aquí la palabra claudicar es perder fuerza, es decaer, es claudicar, es rendirse frente a una adversidad. Adversidad, eso es claudicar. Entonces, este fue un reto de Elías, y solamente podemos ver en ese reto que Dios a través de Elías le presenta al pueblo de Israel. Lo que podemos ver que resalta es la hipocresía del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de ese pueblo que estaba allí. ¿Por qué? Porque ellos debían seguir al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su amor, o darle la espalda completamente. Pero ellos se quedaron neutros, y la persona neutral es peor que la que está en contra, porque por lo menos el que está en contra, ya usted sabe cuál es su posición, pero el que está neutral no es amigo de nadie. O sea, ese es el tibio, ni le sirve a Dios completo, ni le sirve al diablo completo. Entonces, ellos debieron servir a Dios y seguirlo, o darle la espalda de una vez, ahí, frontalmente. Pero dice la Biblia que ellos se quedaron mudos. Dice que no contestaron palabra, no tomaron decisiones. Miren lo tremendo. Y el tema de hoy lo he intitulado El peligro de la inseguridad. Así mismo, el peligro de la inseguridad. En la versión del oso, la Biblia, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? O sea, la claudicación tiene que ver con cojera espiritual, con falta de estabilidad y equilibrio en las emociones que nos impulsan a servir a Dios con todo el corazón. Entonces, vacilar o dudar, tener inseguridad, es falta de convicción, falta de carácter en lo que hacemos, falta de visión acompañada de fe. Esto dice que es moverse de manera indeterminada, eso es inseguridad. Moverse de manera indeterminada, o estar poco firme en una cosa, en un estado o posición. Eso significa titubear.
titubear, estar perplejo ahí, léelo. Gloria al Señor. Entonces, cuando una persona se mueve en inseguridad, nunca va a tener firmeza, va a tener siempre poca firmeza en lo que hace, va a titubear, va a abandonar aquello que un día emprendió porque le faltó la fe. Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a irnos al Nuevo Testamento, estar así inseguro, estar vacilante, le llaman estar tibio. Es lo que dice Apocalipsis. Esos son los términos que ahora usa el Señor. Estar tibio, que si ni eres caliente, ni eres frío, ni estás con Jehová, ni estás con Dios, ni estás con Baal completamente. Entonces eso es que ni eres frío, ni eres tibio. Cuando una persona no está caliente es porque no está ardiendo en el Señor, es porque su fe se apagó, es porque el fuego se extinguió, el fuego que un día se encendió, y valga la redundancia, en su corazón ese día que vino el Señor. Entonces, mira el peligro de esto, porque ni está sirviendo a Dios como debe ser, y tampoco está sirviendo al pecado. Es una persona híbrida emocionalmente, está mezclada, pero ninguna de las dos naturalezas lo definen, ni frío ni caliente. Entonces es una persona que cuando está así nunca va a tomar decisiones, porque con la duda no hay un horizonte claro. En la duda nunca vas a ver una puerta de probabilidades. Entonces vas a estar deshojando margaritas o tréboles. ¿Será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? Pues tenemos que tener seguridad. Pablo nos enseña, yo sé a quién he creído. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Hoy vemos cómo el pueblo de Israel, si usted lee la Biblia, cómo se encontraba dentro de un ambiente, en un tiempo de una apostasía tremenda. ¿Por qué? Porque había un rey. Eso fue en los tiempos de Elías, porque él se manifestó en el tiempo que Acab estaba reinando. Acab estaba siendo manipulado por su esposa Jezabel, una bruja, una diabla ahí. Y no solamente por ella, sino por un séquito de falsos profetas. Los profetas de Baal y los profetas de Acera. O sea, era un tiempo donde proliferaba de una proliferación profética. Porque el pueblo de Israel no puede decir que no hubo profecía. Pero el pueblo de Dios estaba en una franca apostasía, estaba rendido totalmente al pecado, se había olvidado, había perdido la pasión y el amor por Dios Padre. Entonces el pueblo como resultado cayó en la duda, cayó en esas aguas inconstantes, no sabía qué hacer, porque aunque ellos sabían, óigame bien, que ellos eran el pueblo elegido, ellos eran el pueblo de Dios, ya no se congregaban en el templo para adorar a Dios, preferían irse en las actividades de Jezabel, ofreciendo sacrificios a Baal, a Acera, comiendo carnes sacrificadas a los ídolos, bajo aquellos tiempos carnestolendos de Jezabel. No adoraban a Dios y no hacían nada para volverse a Dios. Eso era lo más tremendo. Por eso es que Dios levanta a este hombre de Tisba, le da una palabra y lo envía a la capital del reino, a la cabeza del gobierno que estaba en Samaria, y le habló a Vox Populi
en todo el frente del balcón de la casa real. Entonces, ellos, como les dije, ellos sabían que era el pueblo de Dios. Sin embargo, perdieron la devoción, se quedaron con el título, pero sin la acción. Es como cuando un cristiano es cristiano, pero sin Cristo. Un cristiano sin fe, un cristiano sin devoción, un cristiano sin oración, un cristiano sin ayuno, un cristiano sin testimonio, algo así. Entonces, y ellos sabían que era peor no definirse que definirse por el pecado o por el Señor. Ellos sabían que esa indeterminación, que ese punto neutral, ese punto gris en la cual ellos estaban era malo. Ellos lo sabían. Porque la ley habla de eso. Amarás al Señor con todo tu corazón. Le enseñarás esta palabra a tus hijos y los hijos a sus hijos y los hijos de los hijos a los hijos de sus hijos. Eso lo habló Dios y ellos lo sabían. Entonces, ellos sabían que estaban indefinidos. Como que usted le diga a alguien, ¿me quiere? No sé, corra, vuele. Entonces dice que ellos estaban vacilantes entre dos opiniones, dos pensamientos. ¿Por qué? Ellos en realidad estaban vacilando porque no sabían en realidad a quién seguir. No sabían a quién seguir. Perdieron la definición original del pueblo de Israel. Entonces, todo el problema del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era que no tomaban decisiones, pero más que esto, no podían hacerlo porque habían perdido el contacto con Dios. Y cuando una persona pierde el contacto con Dios, créalo, va a terminar en un limbo mental, va a terminar en una encrucijada de 1000 caminos, 1000 puertas y no sabe por dónde entrar. Perdieron su contacto, perdieron a Dios, perdieron la oración. Y eso viene después. De una relación con Dios viene una devoción. El amor a Dios te lleva a relacionarte con Él. Y para mantener una relación con Dios se necesita una devoción a Dios. Bendito sea el Señor, que no tiene nada que ver con ritualismo, tiene que ver con una clara conciencia de que Dios ama la comunión con su pueblo. Primero, relación. Primero, óigame, relación. Después, comunión. Y el resto de las cosas vendrán a raíz de estas dos actitudes que debe tener el pueblo de Dios. Lo que faltaba es que no había una realidad. Se olvidaron de ese Dios sobrenatural, no había una realidad de vida sobrenatural. Se olvidaron de aquel Dios que partió el mar, aquel Dios que les envió comida en el desierto, aquel Dios que hizo tantas cosas. Por ello que los acompañó durante toda la travesía, poniendo la nube de día y la columna de fuego de noche. Ahora, ¿por qué no había sobrenaturalidad? Porque no había relación con Dios, porque había apostasía y lo más tremendo, no había un altar. Si ustedes recuerdan, incluso en la historia dice que acabaron con todos los profetas, los sacerdotes de Jehová, y Acera le pidió a su esposo que le hiciera templos a Acera y a Baal.
ya no había altar para Dios. Y si no hay altar para Dios, no va a haber manifestación de lo sobrenatural. Porque el fuego cayó no sobre Elías, no sobre el pueblo, no sobre el Sinaí. El fuego cayó sobre el altar que fue arreglado. Este era un problema. No tenían altar y el que tenía estaba arruinado. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 30 en adelante. Entonces, como ellos no tenían ese altar y tampoco se preocuparon por restaurar el altar, eso hizo que ellos vivieran sin firmeza, vivieran sin autoridad de vida. Por eso yo pienso que una de las manifestaciones o de lo que dice que alguien quiere relación con Dios, tiene relación con Dios, tiene comunión con Dios, es que siempre está allí en el altar, está en el altar, está en el altar. El altar es la casa, el altar es en cualquier lugar que tú decidas apartar para tu comunión con Dios. La congregación, hay gente que no va, no les importa, le importa un pepino. Entonces no hay altar. Cuando en el corazón del hombre no está el altar para Dios, cualquier cosa se sienta ahí. De cualquier cosa hacen un ídolo, un señor. ¿Qué es el altar? Mijo, el altar, no estoy hablando del altar de piedra, de cemento. El altar, ese punto de devoción, es el punto de contacto entre Dios y su pueblo, entre Dios y tú, entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba firme, estaba cojeando, estaba en medio de dos pensamientos, pero tenía que tomar una decisión. Dos caminos, dos alternativas, pero una sola decisión. Bendito sea el Señor. Entonces ellos estaban cojeando, dudando, claudicando, y así pasa con el pueblo de Dios, que repite el ciclo o la experiencia de Israel en los tiempos de Acab y Jezabel. Nunca la cojera del pueblo de Dios, estoy hablando de hoy, junio 2020, nunca la cojera nos dejará hasta que levantemos un verdadero altar para Dios, hasta que nos decidamos servir a Dios o quedarnos con el mundo. Pero no podemos tener dos señores, tampoco podemos estar indefinidos. El que está indefinido no es amigo ni enemigo de nadie. Bendito sea el Señor. Entonces hasta que no levantemos el altar, hasta que no tengamos un altar y donde nosotros podamos manifestar nuestra devoción y nuestra lealtad a Dios, que nos convirtamos en unos altares ambulantes, el fuego de Dios nunca va a caer. El fuego de Dios jamás va a caer. Y el fuego es lo que nos mantiene vivos como altar. Óyeme, el Señor le dijo a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos y a todos los sacerdotes por siempre, que ellos deberían mantener siempre el altar encendido. No podían dejar que el altar se apagara. Eso es lo que a nosotros nos mantiene vivo el fuego de Dios. Es un fuego vivo, nos da vida el fuego de Dios. Porque es en el fuego de Dios donde tú manifiestas cuánto vale Él para ti. En qué lugar tú tienes y posición tú tienes a Dios en tu vida. Es ahí donde va el sacrificio. Es allí donde va en un acto de solemne procesión a la presencia de Dios. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento, había que construir altares de piedra. Y eso era lo que hicieron los patriarcas. Y hoy tenemos a Israel, una nación poderosa, producto
de aquellos hombres que supieron levantar altares para Dios. Y si queremos que nuestras naciones salgan adelante, tenemos que restaurar el altar de Dios en nuestras naciones, pero comenzando desde la casa. Ahora, en el Nuevo Testamento, hoy, ya el altar de Dios somos nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Avivar significa no deje que se apague, no deje que se muera. ¿Me entiendes, mi hermano? Yo sé cuando alguien tiene fuego de Dios, como habla. Mucha gente que hablan, hasta usan la Biblia, pero no la creen. La rezan, pero no la viven. Y nosotros tenemos que aprender a definirnos. Entonces, cuando nosotros, el peligro de la inseguridad es muy grande, eso abarca todas las áreas de la vida, donde quiera que nos movamos. Si nos movemos con inseguridad, nunca vamos a atinar al blanco, nunca vamos a triunfar. El Señor envió al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Mire la transición de esclavos a conquistadores. Unos esclavos ahora eran dueños de la tierra. Pero en la conquista que el Señor les ordenó, porque Él les dio la tierra de Israel, pero no les sacó los gigantes. Él les dio la tierra, los gigantes tenían que echarlo fuera ellos. Por eso, si Dios hace algo, Él está esperando que tú hagas otra cosa. Que tú hagas otra cosa. Porque si tú quieres que Dios te traiga la gallina, que te ponga el huevo, que te lo fría, que te lo ponga en el plato, que te lo eche en la boca, eso no es fe. Tú tienes que hacer algo. Entonces, para conquistar, usted necesita determinación, firmeza, carácter, fe. No se puede conquistar vacilando. En inseguridad. Vamos a ver Jueces 18:9. Dice así: levantaos, subamos contra ellos, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, hablando de la tierra. Nosotros no le vamos a dejar nuestra buena tierra al diablo. Y vosotros no haréis nada. Mira esto, no vas a hacer nada, se van a quedar indefinidos, estáticos. No seáis perezosos en poneros en marcha. La pereza es una de las cosas que incapacitan al hombre de Dios, la mujer de Dios y en la iglesia de Cristo a conquistar la tierra por la pereza. Que si el sol, que si la lluvia, que si es muy lejos, que si se cansa. Hermano, la pereza, dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. La pereza es un demonio. Dice, no seas perezoso en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, el quinto hijo de Jacob en línea sucesiva, armados de armas de guerra. ¿De qué le sirve a un creyente un arma poderosa de guerra si no sabe cuándo usarla, contra qué usarla, por qué usarla? Está totalmente indefinido, no sabe si disparar aquí o disparar allá. Cuando nosotros tenemos esta arma poderosa, pero tenemos inseguridades, de nada nos sirve. Gloria a Dios. Y todas estas cosas que están sucediendo en el mundo,
es bueno, porque ahí se está definiendo quién es quién. Y yo sé que todo esto va a pasar. Y si no pasa igual, el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él dice que plaga no tocará mi morada. Y que ninguna peste de esta que envié contra los egipcios vendrá a vosotros, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo creo eso. Yo no estoy esperando que inventen una vacuna, ya la vacuna está inventada. Se llama la llaga de Jesucristo. Por su llaga fuimos curados. Antes que inventaran todas estas medicinas, antes que viniera la NASA, antes que viniera la Organización Mundial de la Salud, antes que inventaran las aspirinas, los antibióticos, lo que sé yo, todas esas medicinas reactivas, todos esos retrovirales, todo eso, bendito sea, la quimioterapia, antes de eso ya existía, porque la medicina se llama fe. Conforme a tu fe, así se ha hecho. Para el que cree, todo le es posible. El Señor lo dijo, ¿puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Entonces, esta gente no podía moverse con seguridad, con determinación. ¿Por qué? Porque habían visto el fracaso de un ungido como Sansón. Ellos habían visto cómo Sansón había sido aplastado por un edificio filisteo dentro de la misma casa de Dagón, que es el dios pez. Y él no pudo conquistar su territorio porque lo mataron. ¿Y cuál era ese territorio? El que estaba entre Sora y Estaol, exactamente en el mismo territorio donde estaba Dan. Dan significa Dios juzga. Benditos, todo esto que son juicios de Dios sobre la tierra. Los juicios vienen sobre los impíos, no sobre los justos. Dice que para el justo no hay ley. Bendito sea el Señor. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, él había muerto, él no pudo conquistar exactamente ese punto geográfico entre Sora y Estaol, que murió. Y allí mismo, en ese mismo lugar, que era donde estaba el templo de los filisteos, el templo de Dagón, donde se reunían las cinco ciudades filisteas, ahí celebraron la victoria de Dagón sobre el ungido de Jehová. Pero esa victoria, supuesta victoria de Dagón, que era el mismo diablo, sobre Sansón, el ungido de Jehová, se convirtió en realidad su definitiva derrota, porque allí mismo los mató Dios. Eso fue lo que pasó con Jesús. Él estaba colgado de la cruz y parece como que Dagón, Satanás, los filisteos, los judíos, Israel, los sacerdotes, Anás, Caifás, los saduceos, los herodianos, los escribas habían ganado, pero en realidad allí fue donde el Señor Jesús derribó toda estructura, le dio la victoria al cielo, derrotó al infierno y a Satanás. Así que, así mismo. Entonces, como ellos se acordaron de la derrota de Sansón, tú no puedes construir tu victoria sobre la experiencia de otros. Tú tienes un llamado a conquistar tu territorio. Si otros fracasaron, ya eso es algo, no sé por qué fracasaron, pero si tú te estás moviendo en la voluntad de Dios, tú no vas a fracasar, porque el territorio donde Dios te puso y te lo entregó, tienes que conquistarlo, porque el diablo no te lo va a regalar, no te lo va a ceder. Él no se va a fumar la pipa de la paz contigo nunca. Sepa eso. Entonces ellos estaban vacilantes, ellos estaban titubeantes, estaban claudicantes, inseguros, precisamente por eso.
porque vieron cómo un hombre tan fuerte como Sansón cayó, murió y no pudo conquistar ese pueblo, ese territorio. Había fracasado. Y al ver el fracaso de otros, pueda que tú también te identifiques con el fracaso de alguien. Ponga sus ojos en Jesús. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces, cuídese. El hombre de Dios no fracasa, nunca. ¿Sabe por qué? Yo nunca voy a fracasar. Y te voy a decir por qué. Porque esta no es mi obra, esta es la obra de Dios. Y pueda que yo me muera, pero la obra sigue adelante. Porque esto ni las puertas del infierno podrán detener la obra del Señor. Ahora, ¿por qué cuando ellos vieron a Sansón, un hombre tan fuerte, que significa pequeño sol, lo vieron caer y morir y la historia se regó por las redes sociales, como se está regando por las redes sociales hoy, que si tantos muertos, tantos contagiados, tanto esto? Ellos se apagaron en la fe, terminaron temblando, perdieron la fe, se sintieron menos que los filisteos. Los filisteos mataron a Sansón. A Sansón lo mataron porque perdió el temor a Dios, porque era un nazareo y él quebrantó la ley del nazareato desde hacía rato. No podían beber vino, no podía cortarse el cabello, no podía andar con mujeres. Y él era un mujeriego y borrachón. Y sin embargo Dios lo usaba por la misericordia de Dios hasta que llegó el momento en que Dios se cansó y se apartó. No te confíes de que Dios hace milagros. No te confíes de que tú prediques y alguien se convierte. Confíate que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que estás caminando en comunión con Dios. Porque los milagros no te van a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es vivir la palabra, mantenerte puro delante de Dios. Entonces ellos decían, no, nosotros necesitamos a un Sansón para que nos pueda acompañar. No, usted necesita a Cristo. Necesitamos al Señor. Porque ese era el trabajo que Dios le asignó a Sansón. Él tenía que matar, óigame, matar a los filisteos para heredarle al pueblo el territorio que ya Dios se lo había dado. Pero él tenía que acabar con los filisteos para poder el pueblo heredar un territorio limpio y libre de estos filisteos del diablo. Y fíjate lo que pasó en aquel tiempo. Esos filisteos estaban ahí molestando y eran una espina. Ahora nosotros vemos a Sansón, un hombre de Dios, el ungido de Jehová. Había dejado un mal ejemplo, no, había dejado un mal legado, una herencia de miedo, una herencia de fracaso. Y por eso, cuando ellos tomaron la decisión de conquistar un lugar para vivir, que era el territorio entre Sora y Estaol, entendiendo que tenían que tener un sacerdote que fuera como un padre para ellos. Mire de dónde salió todo esto. Ellos necesitamos el territorio, pero también necesitamos un sacerdote. Ellos mismos se lo fabricaron. Qué tremendo cuando alguien fabrica sacerdotes o los nombra o le pone el cartelón sin haber tenido el llamamiento. Y de eso está llena la tierra, de sacerdotes puestos a dedo, puestos por muchos motivos, menos por la mano de Dios. Cuando un sacerdote es puesto por Dios, ahí está su presencia, ahí está su presencia, ahí está la gracia y la gloria de Dios. Entonces ellos dijeron, bueno, nos hace falta ya un sacerdote. ¿Para qué se necesita un sacerdote si no había un altar verdadero para Dios? Mire,
Se lo va a probar por la Biblia. Ya hoy avanzado en el tema que tú y yo necesitamos activar en nuestra vida. Jueces 18 y 19 dice así. Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote para nosotros. Mira lo que dice. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Pues mira, ser sacerdote no es una elección. Ser sacerdote en aquel tiempo era un llamado de una línea tribal de la tribu de Leví. Hoy, por supuesto, todos los creyentes somos sacerdotes para Dios, según Apocalipsis 1:6. Ahora, los de la tribu de Dan, ellos entendieron que necesitaban un sacerdote, alguien de la tribu de Leví que fuera sacerdote sobre ellos, que se tomara la posición de padre sobre ellos. Y ellos fueron y buscaron a un levita y le propusieron, ¿es mejor que tú seas sacerdote para un hombre o para toda una tribu de Israel? Mire, el principio de las cosas es decidirnos para saber qué es lo que nosotros queremos conquistar. Dios lo mandó a conquistar. Dios no lo mandó a establecer un nuevo orden sacerdotal. Dios lo mandó fue a pelear con los filisteos y tomarán venganza, porque Sansón dijo, Jehová, toma venganza de mis ojos. Ellos debieron conquistar la tierra, pero también tomar venganza por la muerte de aquel ungido de Jehová. A ellos no les importó eso. Para ellos, Sansón fue una página que se pasó y ya, no. La gente de Dios, en Hebreos capítulo 11, habla de todo ello. Habla de Sansón, habla de todo. Dice, y ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, y ninguno de ellos, porque todos hicieron cosas malas, David, todo Sansón, pero para Dios, ellos no tuvieron mal testimonio, porque ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Cuando Dios perdona, perdona. No hay mal testimonio, no tienes nada de qué avergonzarte. Entonces necesitamos primero definirnos qué es lo que nosotros debemos conquistar, qué es lo que hay en nuestro corazón, cuál es la demanda de Dios, cuál es el propósito por la cual nosotros estamos acá. Hay gente que camina sin sueños. Yo te pregunto, ¿cuál es el sueño interior tuyo que tú deseas y has deseado conquistar? Este es el tiempo. Estamos en el terreno de la conquista, pero no puedes conquistar dudando, no puedes conquistar bajo aquel estado de claudicación. Escúchame esto. Todo lo que esté en tu corazón, todo lo que esté en tu mente, en tus planes, siempre que esté en voluntad con Dios, créalo que usted lo va a lograr. Siempre que esté de acuerdo a la palabra de Dios, usted lo va a conquistar. Entonces, es necesario entonces determinación, una decisión firme de seguir a Dios. Y entonces necesitamos siempre consultar a Dios en todo lo que hacemos. Eso es lo que garantiza el éxito o el fracaso. Es como ese Urim y Tumim, las piedras que brillaban para dar respuesta. Todavía las piedras brillan, todavía hay respuesta
En Dios todavía Dios tiene respuesta a tus preguntas. Bendito sea el Señor. Esdras, capítulo 2, versículo 63, dice así. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. ¿Qué era el Urim y Tumim? Habrá gente aquí que no está familiarizada con estos términos del Antiguo Testamento. Eran instrumentos sagrados que lo utilizaban para indagar por la voluntad de Dios, ahí, para buscar la dirección divina. Se usaba el Urim y el Tumim. Entonces, cuando comenzaron a restaurar todas las cosas, el pueblo de Dios venía ¿de dónde? De la cautividad de Babilonia. Eso es Esdras capítulo 2, versículo 63. Cuando comenzó la restauración, el pueblo del Señor venía de una experiencia de esclavitud de 70 años en Babilonia. Pero Dios, ahí con todo y eso, le dio una unción especial, a pesar de la esclavitud donde ellos estaban, en la que ellos estaban. ¿Para qué le dio la unción? ¿Sabe para qué? Para comenzar a restaurar la ciudad, las murallas, las puertas, a restaurar el servicio, el culto a Dios en el templo. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos no podían comer hasta que el sacerdote consultara a Dios a través del Urim y el Tumim. Y eso lo necesitaron ellos. Tenían la unción. Aunque estaban bajo esclavitud, había una unción. Y la unción era para que se animaran a restaurar. Mire, para restaurar se necesita unción. Para derribar cualquiera derriba. Para levantar a alguien del piso se necesita la unción del santo. Para poder dar un consejo que levante a alguien del fango, del lodo cenagoso. Entonces, necesitamos hoy espiritualmente sacerdotes de Dios con el Urim y el Tumim. Lo necesitamos. Gente que se metan en la presencia del Señor y traigan, Dios le baje sus diseños y se los transfiera al pueblo. Lo necesitamos hoy. Aleluya. Entonces, nunca se deje manipular. Oiga lo que le voy a decir. Por un sacerdote que no tenga Urim y Tumim. O sea, que no tenga dirección de Dios, que no se mueva bajo un precepto divino. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto, predicador? ¿Qué significa no tener el Urim y Tumim? Urim y Tumim eran cosas sagradas. Eran instrumentos sagrados que solamente lo podía portar el sacerdote. ¿Y qué significa que no te dejes manipular y engañar por un sacerdote que no tenga el Urim y el Tumim? Eso significa que el que no te hable de las cosas sagradas, de la sana doctrina, que no hable del rapto de la iglesia, que no exhorta al pecado, que no vive una vida por lo menos en ejemplo, que no da testimonio ni en la casa, ni en la calle, ni en el vecindario, ni en la familia. Que no te hable de cosas profundas, todo el tiempo la misma baba, el mismo mensajito, el pueblo seco, sin crecimiento espiritual. Que no tenga una vida de acuerdo, una vida conforme a lo que la Biblia ha establecido. Entonces, para conquistar se necesita la dirección de Dios. Ese Urim y Tumim, óigame,
para conquistar se necesita la visión de Dios y ser portadores de aquel diseño de Dios. Bendito sea Dios para siempre. El peligro de la inseguridad. Hay gente insegura. Gente insegura. Yo recuerdo un muchacho que era un chico, él me dirigía a la campaña hace muchos años. Y él me dijo un día que él quería casarse con una mexicana. Y yo, bueno, tiene que irte a México entonces. Y yo le pregunté como cosa mía, ¿qué? ¿Tienes una mexicana que te guste? No, es que a mí me gusta como habla la mexicana. O sea, que él se hubiera casado con cualquier mexicana porque todas hablan igual. Eso es indefinición. Usted tiene que saber lo que quiere. Usted tiene que saber lo que desea. Amén. Y usted va a tener éxito en el nombre del Señor. Gloria a Dios. El peligro de la inseguridad. Hay un peligro terrible también. No solamente para conquistar. La inseguridad te invalida, te incapacita para la conquista, sino que también hay algo más grave. La inseguridad incapacita para ministrar. Un ministro vacilante, claudicante, dudoso, inseguro, no tiene vida. No va a ningún lado ni lleva a nadie por buen camino. Vea, vamos a ver si es verdad lo que yo estoy hablando. Vamos a Isaías 28:7. Dice así: también estos se tambalean por el vino, hablando de los sacerdotes, de los ministros del altar, y dan traspiés por el licor. Mire lo que dice: el sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, entumecidos por el vino, por el licor, dan traspiés. O sea, dar traspiés significa vacilar, no estar firme en su andar. Dice, erraron en visiones, en sus visiones. Titubean al pronunciar juicio. Mire lo peligroso que es la inseguridad en el ministerio. Vemos cómo se manifiestan ministros que cuando perdieron la esperanza de la venida en secreto de nuestro Señor, se van a descarriar, cuando la persona pierde de vista esto que yo le estoy hablando. Todos los días yo espero al Señor y me acuesto y me duermo esperándolo y me despierto esperándolo, pero cuando la persona pierde de vista ese día de la redención, entonces se apaga la razón por la cual se debe vivir en los altares, por la cual a vivir en los altares no, se debe subir a los altares, pero se debe vivir diariamente, 24 horas del día, bajo aquellas vestiduras sagradas, que nada te manche, procure luchar. Cuando un ministro hay vacilación, hay duda, hay inseguridad, pierde la visión, porque la visión tiene que ver con fe. La duda es la guillotina, es la que decapita la fe. Es el veneno del alma, la duda. Entonces se pierde la visión. Y cuando esos sacerdotes, dice la Biblia, como andaban así, bajo estupor,
bajo efectos, estaban intoxicados por el licor. El licor es del diablo, mi hermano. Ahora hay otra cosa terrible, otra cosa añadida. Cristianos bebiendo cerveza, whisky, bebiendo whisky, cerveza, bebiendo basura, vodka, cócteles con alcohol. Eso no es bueno, eso es del diablo. Y ellos, por estar bajo el efecto del alcohol, estaban vacilantes, dudaban, y cuando iban a establecer el juicio, no sabían qué hacer. Bendito sea el Señor. Entonces vacilaban y no saben qué hacer. No quieren tomar decisiones de arrepentimiento, porque ellos piensan que la condición ministerial los exime del pecado y de arrepentimiento. No, están equivocados. Por eso mismo, porque usted se acuerda, Aarón no era ningún santo. Aarón pecó igual que María. Él también murmuró contra Moisés. Y pecó y fue el que hizo los muñecos esos de oro, los becerros, mientras Moisés estaba en el monte hablando con Dios cara a cara. Estaba haciendo becerros de oro, el sumo sacerdote. Llegó un momento que le llegó la hora y el Señor le mandó a quitar las vestiduras. Lo mandó a desnudar y con la vestidura de Aarón vestieron a Eliezer. Y cuando le quitaron la ropa a Aarón, Aarón murió. El día que tú pierdes tus vestiduras sacerdotales, el día que tú pierdas la unción, ese día te mueres. Y hay gente que Dios le va a quitar la vestidura para vestir a otros. Eso le pasó a Saúl. La vestidura de Saúl por cobarde, por ofender a Dios, se la pusieron a David. Entonces, la vestidura de Judá vinieron sobre este nuevo discípulo, Matías, que no se sabe nada de él, solo que fue un pastor por allí, pero no hizo nada, porque imagínate la vestidura que recibió. Todo depende de qué vestidura estás recibiendo tú. Si tú estás recibiendo la vestidura de un flojo, tú vas a ser un ministro flojo también. No te vas a preocupar por las almas, no vas a ir a visitar a un enfermo, no vas a caminar 5, 10, 15 cuadras bajo el sol, porque eso fue la vestidura que tú recibiste. Yo espero que la gente que se congrega con nosotros sepan, y ellos lo saben, que nada nos para a subir cerros, colinas, bajo sol, llovizna, lo que sea, para predicar y llevar el mensaje a los necesitados. Quítate los trapos que están impregnados de flojera, de arrogancia, de altivez, de orgullo, de haraganería, chorro de haraganes, hermano. Y el domingo van al culto a gritar y a hablar en lengua. El diablo se ríe de eso. Es mejor no hablar mucho y hacer poco. Es mejor no hablar poco y hacer mucho para Dios, así sea en silencio. Entonces, Aarón perdió su vestidura. No pierdas tus vestiduras. Él era el sacerdote, ministraba, pero él ya tenía unas cuentas con Dios. Si la gente que me está oyendo, las que están en los altares, no se apartan de lo malo que está haciendo, le llegará el día a usted también que Dios le va a desnudar. Ese día va a desnudar mucha gente, Dios. Aarón perdió la fuerza, créalo. Yo sé lo que estoy hablando. He estudiado este tema. Él perdió su fuerza.
Él tenía solamente la indumentaria, tenía la vestidura, pero la fuerza la había perdido. Y comenzó la vacilación, la inseguridad. Tanto fue así que sus hijos también murieron en el lugar santísimo, en el lugar del templo. Los mató Dios a los dos, los quemó por ofrecer cosas extrañas, por hacer algo que Dios no le mandó a hacer. Eso fue lo que hizo su papá, Aarón. Hizo un muñeco que Dios no le mandó a hacer, muñeco de oro. Gloria al Señor. Entonces, la vacilación, la duda, la inseguridad es un vicio satánico. Esto hace que la gente ya no pueda ni siquiera ministrar. Cuando una persona tiene duda no puede ministrar. Entonces eso, la duda, la inseguridad hace que los ministros, los profetas, los sacerdotes, los evangelistas, los maestros, todos los que sirven a Dios, pierdan la visión para servir a Dios y su ministerio cae en un círculo vicioso. Levítico capítulo 10, versículo 10 dice así: y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. O sea, para eso se necesita discernimiento, pero también se necesita conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Y lo tercero, tener la determinación, tener la decisión, la fuerza para tomar la decisión por lo correcto o lo incorrecto. Y hay ministerios o hay ministros que no van a poder, que no se van a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque están amarrados a algún vicio en la familia, un vicio de familia. El sacerdote Aarón, él, siendo el sumo sacerdote de Dios, él tenía un vicio escondido. ¿Cuántos de los que están en los altares tienen un vicio escondido? Y esto es que ministerios enteros es lo que hace que se vayan a pique. Y de repente ya no tienen firmeza, caen de repente porque tienen vicios escondidos. Vean, antes, en los tiempos antiguos, los modernos y aún este día actual, usted ve que todo lo que se ha caído es por algún vicio. Y no voy a entrar en eso, porque no es mi intención. Pero eso es lo que ha sucedido. Aarón era inconstante y era el sumo sacerdote. Dios fue que lo puso. Él no supo detener al pueblo con la unción que Dios le dio. Moisés estaba en el monte y él debió haber detenido. No, él le tuvo miedo al pueblo, porque el pueblo venía obstinado. Venían de la esclavitud. Todavía tienen esa mente esclava. Necesitaban algo. Cuando una persona es esclava, necesita a alguien. Pero cuando una persona está libre, necesitas a Dios. Y después lo segundo. Primero Dios. Y él consintió con ellos. Él mismo le dijo: tráigame todos los espejos de oro y de bronce y todo lo que tengan ahí. Vamos a derretir esos metales y vamos a hacer un muñeco. Y él mismo, como el buril, le hizo el becerro al pueblo de Israel. Mire usted,
Me va a decir usted que no merecía morir. Él fabricó un becerro de oro para el pueblo. Hay gente fabricando becerros de oro para el pueblo. E incluso hay becerros de oro en los altares de las iglesias cristianas hoy. Becerros de carne y sangre y hueso. Hay becerros de oro fabricados con una enseñanza apóstata, mundana, liviana, que todo lo conquista, gritos de guerra y júbilo y baila y baba. No se puede conquistar sin comunión con Dios. Y tampoco vas a conquistar lo que Dios no te ha dado. Dios te acompaña en lo que está enmarcado en su propósito, si no, vete solo. Porque Dios no camina con rebeldes. Hay mucha gente que tienen vicios escondidos. Los tiene escondidos. Pedro, su vicio era su ligereza, su ímpetu indómito. El vicio de Tomás era la duda. El de Juan, el discípulo del amor, era el no perdón. Quería orar para que cayera fuego y quemara a un poco de gente que no recibieron a Jesús. Usted se imagina que nosotros Dios nos dé ese poder, que el que no recibe la palabra lo quemamos. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere la muerte del que muere. Por eso Jesús le dijo, tú no sabes qué espíritu tiene. No saben. Tenemos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Cristo es misericordia. Viendo las multitudes, tuvo compasión. Aún muriendo, clamó por los que lo habían asesinado. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Mire, y le digo, he visto gente tomando licor. Yo he ido como a 2 reuniones, fiestas de matrimonio donde he visto aguardiente, botellas de whisky en una mesa. ¿Qué hace un cristiano allí? ¿Qué hace un cristiano metido en una fiesta mundana? Dígame usted, hermano o hermana, ¿qué demonios hace usted metido entre su familia en diciembre? Si ellos están bebiendo ron y bailando bachata y bailando basura y bailando carne para los perros, ¿qué demonios hace esto ahí? ¿Sabe qué pasa? Te está llamando el vicio. Porque aunque estás en la iglesia, todavía está conectado a un vicio, al pecado pasado. Quiero que me oiga. No se meta donde Dios no lo va a acompañar. Yo me he metido en un prostíbulo y en un bar porque Dios me ha enviado y yo he predicado allí y he salido con la bendición de Dios. Pero si yo me muevo en mi propia voluntad, me quedo allí. Entonces tiene que tener cuidado. Dice Proverbio 21. El vino es escarnecedor, te vuelve una pitrafa. Y la sidra de cerveza, alborotadora. Vea a la gente que bebe aguardiente para que usted vea que son muy decentes, pero tienen 2 tragos en la cabeza y empieza hasta bailar breakdance y el doctor en la esquina y para el otro día no quiere salir avergonzado. Aunque los borrachos no pierden la conciencia ni el conocimiento, lo que pierden es la vergüenza. La sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Escape de todas estas maldiciones. Osea 4:11. Mire lo que dice. Nos amplían aquí, es lo que dice, la fornicación y el vino y el mosto quitan el buen sentido. Mire, la fornicación, el vino y el mosto quitan el buen sentido.
Mire, un fornicario no tiene un buen sentido. Un borrachón no tiene buen sentido. Y uno que bebe mosto, tampoco. Mosto es toda esa basura, mi hermano. Toda esa basura del diablo. Entonces, Oseas 4:11 nos amplía lo que yo estoy hablando, nos da más espacio para caminar el tema. Entonces necesitamos el juicio. Cuando hablo de juicio, estoy hablando del sentido común. El sentido común. Como dice, ser sobrio, sobriedad. Se necesita tener sobriedad. Es esencial la sobriedad para una buena relación con Dios y con los demás. Pero ¿qué pasa? El sentido o el juicio es extirpado del hombre cuando hay inmoralidad, cuando hay embriaguez, hay borracheras. Entonces, pareciera ser que se habla en estos versículos que yo acabo de leer de personas que tuvieron un día en las cosas de Dios, pero que perdieron todo sentido de honor, de temor a Dios. Y cualquiera lo vería así. Eso se trata con gente del mundo, ¿no? Está hablando del pueblo del Señor. ¿Qué le pasó a Noé cuando salió del arca? Celebró que Dios lo salvó con su familia, bebiendo ron, bebiendo vino y agarró una borrachera. Terminó maldiciendo a su propio hijo. Porque la borrachera genera maldición sobre la familia. Cuando las personas mandan al hijo a comprar cerveza, están fabricando un borracho. Cuando mandan a comprar cigarrillos, están fabricando a un vicioso. Cuando mandan a comprar quiniela, número de esos de lotería y jugar caballo y apostarle un gallo, están fabricando un bandido sin vergüenza. Gloria a Dios, se necesita estar bien endemoniado para gozarse cuando dos gallos se están clavando esas espuelas y desangrándose y disfrutando. Tienen que estar endemoniados. Tienen el mismo espíritu de los romanos. Desde las arenas de Roma se derramaba la sangre de los gladiadores, de los cristianos, y ellos gritando. Tienen que estar endemoniados. Una persona que disfruta con el dolor de un animalito o de una persona, tiene que estar lleno del diablo. Bendito sea el Señor. Por eso Isaías 5, 11 y 12, mira lo que dice. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, bachata, merengue, salsa, vallenato, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Gloria a Dios. Si usted ve sus hijos entre esta gente, ore, clame, sáquelo de allí. Y si usted dejó un mal legado a sus hijos, entonces usted es cristiano hoy, pero sus hijos siguieron en el carro donde Dios te bajó, entonces comienza a trabajar y comienza a rescatar tus hijos, como hizo David. Fue y peleó contra los filisteos y rescató sus mujeres y sus hijos. Bendito sea Dios. Eso lo hizo Abraham. Fue y rescató a su sobrino. Rescata a tu familia. Pero eso no lo vas a lograr comiendo picapollo, habichuela y arroz, y tomando tinto, y metido en internet todo el día, sanganeando en el teléfono o en el tablet. Bendito sea el Señor. Estos versículos aluden a lo que dice Eclesiastés
capítulo 10, versículo 6. Se lo voy a leer. Eclesiastés 6:10. Dice así. Mira cómo dice. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Versículo 11. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Óigame. Cuando la gente pierde la estabilidad espiritual, termina como lo que dice el versículo 11 de Eclesiastés 6. Comienza las palabras vanas, porque la palabra de Dios no puede permanecer. No es que no permanece. La persona no puede sostener el peso de gloria de la palabra de Dios y comienza a vivir una vida vana, una vida que no tiene ningún tipo de horizonte espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces, en Primera de Reyes 12, 8 al 10, ahí se habla de aquellos a quienes Roboam, él le pidió consejo, a pesar de que ya habían recibido un buen consejo. Dice la Biblia que Roboam era un rey joven. Dice que él, después de haber oído el consejo del profeta, que tratara bien al pueblo, entonces él lo que hizo fue llamar a los jóvenes, y los jóvenes le dieron un mal consejo. Dijo, oprímelo más, métele más opresión, más impuestos, más tributo, ponle más trabajo. Y se hizo un hombre vil por causa del consejo, de la fuente del consejo era mala. Eran los jóvenes que se criaron con él. Se criaron con él. Y cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de inmadurez. Nunca un inmaduro puede dar un buen consejo. Yo no estoy despreciando a la gente, yo no estoy hablando de años de vida, estoy hablando de experiencia y madurez con Dios. Pablo dice que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque dueño de todo. La inmadurez te incapacita para dar consejo, y usted nunca le oiga un consejo a un inmaduro. Nunca agarre un consejo que va en contra de la naturaleza de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces necesitamos dejar el consejo vano. Esos jóvenes dando malos consejos. Hoy en día tenemos en la televisión, hasta en canales cristianos, en internet, YouTube, Facebook, Instagram y tantos medios de redes sociales que son un canal del maligno para traer un mal consejo a la juventud, un mal consejo a la iglesia, un mal consejo a la iglesia de Cristo. Cristo está a la puerta, Cristo está que viene. Bendito sea el Señor. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No tiene firmeza en nada de lo que hace. Otra de las cosas que yo quiero decirles es que la inseguridad también incide en que haya una mala fe, una fe que no es fe. Entonces ya no es fe, ahora es probabilidades. Nosotros no nos movemos bajo probabilidades, sino en certeza de fe. La convicción de lo que se espera y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no es y de lo que no se ve. Vea, las probabilidades decían que Goliat iba a matar a David. Pero la fe de David rompió las estadísticas y mató al enemigo del pueblo.
Usted no se mueva con estadísticas. Se están muriendo tanto, se estanca esto, aquello, olvídese de eso. Nosotros no tenemos estadísticas, tenemos certeza. Bendito sea el Señor de la palabra de Dios. Vamos a ver Judas 1:22. Para que vea lo que es la inseguridad en la persona en cuanto a manifestar la fe. Si se mueve en inseguridad, no es fe. Vea. Judas 1:22 dice: y tened misericordia de aquellos que dudan. O sea, de aquellos que vacilan, de aquellos que claudican, de aquellos que cojean. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con la carne, con el pecado. Entonces, estoy concluyendo. Es importante que usted entienda y yo entendamos juntos que la falta de fe nos hace dudar, nos hace temblar, nos hace abandonar el campo, soltar el arado. Y esa duda es como vacilar en medio de dos pensamientos, dos opiniones. Y esto me recuerda el pasaje de Mateo capítulo 28, cuando el Señor se lleva al monte a los discípulos y se les aparece. Dice que todos le vieron, todos le adoraron, pero mire lo que dice, pero algunos dudaron. Eso está en el versículo 17 de Mateo capítulo 28. Dice, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Mire usted, mire lo que hace la duda, lo que hace la inseguridad, crea la duda. La inseguridad es el pasaporte de la duda. Y la duda, bueno, vieron al Señor resucitado, ni aún así creían. Y lo adoraron. Y lo vieron, lo adoraron, pero dudaron. Así hay gente que ven, adoran a Dios, supuestamente en la congregación, pero dudan. Dice que el que duda no agradará el alma del Señor. Dice la Biblia que el que duda es como las ondas del mar que va y viene, que es llevada por el viento, dice Santiago. Esos son aquellos que están dudando acerca de la verdad de la palabra, de la venida de Cristo, que ya fueron inyectados, fueron inoculados por esa ponzoña, por esa inyección infernal de la falsa doctrina, del materialismo, de la apostasía, de la herejía. Entonces, el veneno de la duda ha empezado a manifestarse en la gente. Los síntomas de ese virus mortal comienza a manifestarse en la gente. Vemos una iglesia débil, frágil, sin fuerza en su fe, porque nuestra fortaleza está en la fe, porque hay una sola cosa que vence el mundo, nuestra fe. No es otra cosa, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas, si no tienes fe, tú estás muerto, estás desagradando a Dios. Entonces eso se va manifestando en el carácter. La gente se quiere morir porque perdió la fe y piensa que lo mejor es morirse. Su falta de fe le hace perder el valor por la vida, el valor por lo que ha recibido, por la familia. Ahora, si tú tienes fe, si tú no tienes duda, créalo, tú vas a hacer grandes cosas para Dios. Porque la Biblia dice, en Dios haremos proeza, en Dios asaltaremos muros. Es muy fácil tener fe y una maleta de pastillas y de basura. Eso no es fe. Gloria de fe es determinar
que prefiero vivir con Dios y por Dios y para Dios. Entonces, mucha gente está contaminada. Fueron inyectadas por la duda. Aquella mujer que tocó el borde del manto, el borde, pero ella tenía en su corazón un planteamiento firme. Si tan solo, no necesito tocarlo todo, si solo logro tocar su manto, el borde, seré salva. No digo sana, digo salva. Y a medida que iba caminando, esa fue creciendo. Cuando tocó a Jesús, recibió la sanidad. Porque salió virtud del Señor. Cuando tú te mueves en fe, de la presencia de Dios sale virtud, sale poder. Y tú vas a ver que la fuente de la sangre se detiene. Tu páncreas se sanó, tus hígados, tus riñones se sanaron, los huesos ya dejaron de ser descalcificados, se fue la osteopenia, la osteoporosis, ahora tienes calcio celestial, ahora tú ves que tu corazón está sano, ya no tiene necrotizado el corazón, ya no lo tiene hinchado, ya no tienes arritmia cardíaca, ya no tienes soplo en el corazón, ya no tiene la presión alta o la presión baja, ya se fue el problema de la tiroides, se fue el cáncer, se fue el problema bronquiales. Todo eso lo produce la fe. Eso está en la Biblia. Yo soy un predicador. Yo predico lo que dice la palabra, por eso hablo esto con todo mi corazón. Y para terminar, la fe es la que te mantiene firme, pero la duda, la inseguridad, te hace perder estabilidad en tus piernas. Tus rodillas comienzan a debilitarse y comienzan a temblar. Ya no tienes ni para qué orar porque no crees. ¿Para qué vas a orar si tú no crees? Yo creo para buscar respuestas y sabemos que la oración es el medio más poderoso que hay. Pero si yo no creo, ¿para qué voy a orar? Vea, Isaías 35, versículo 3, dice así: fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas paralizadas, vacilantes, que flaquean, paralizadas. Eso te dice el Señor, igual está en Hebreos 12:12. Yo se lo voy a buscar. Isaías 35, versículo 3. Isaías 35, 3. Se lo voy a leer porque esto va a ser de grande bendición. Ya estoy terminando. 35, versículo 3. Mire lo que dice. Fortaleced las manos cansadas. Segunda de Crónicas 15:7 dice que no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Afirmad las rodillas endebles. Y en Hebreos 12:12 dice: por lo cual levantad vuestras manos caídas y vuestras rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea curado. Necesitamos que el cojo no salga del camino para que sea sano en la fe. Mira, muchas veces después de un sufrimiento, entre comillas, eso queda un resultado poderoso después de un sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Pablo lo dice a los hebreos, que Jesucristo aprendió obediencia por lo que padeció. Muchas veces es necesario una dosis de padecimiento, siempre que esté en la voluntad de Dios, porque la gente padece porque Dios permite que tenga esa experiencia, y hay gente que padece porque se lo buscó. Pero cuando tú no te lo buscas, sino que eso está dentro de la maqueta de Dios, bueno, tú vas a tener un beneficio después de eso. Mira, cuando Job pasó aquella prueba, dice que recibió multiplicado lo que había perdido, y tuvo 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, y la única
que las llama por su nombre a sus hijas, y dice que era la más hermosa de toda la tierra, solo hace Dios. Eso vino después de soportar aquel tiempo de prueba que Satanás se levantó contra él por envidia. Bendito sea el Señor. Eran Cesia, Emima y Karen Hapuk. Eran las más hermosas que habían. Entonces, cuando tú tienes fe, tú tienes firmeza en tus rodillas, quiere decir, tu vida de oración es estable. Pase lo que pase, venga lo que venga, venga los huracanes que vengan, tú estás agarrado en la fe con Dios, agarrado del bendito, agarrado del Señor. Cuando tú tienes esa fe, se van a restaurar las cosas que se dañaron. Las relaciones fracturadas se van a obturar, van a ser restauradas. El fuego que se apagó se enciende, el altar que se arruinó se restaura. Lo que tú dañaste, entonces comienza tú misma a arreglarlo. En vez de esperarse, comienza a sanarse las cosas. Los cojos ya empiezan a volverse al camino. La oración, la intercesión. Eso es lo que yo te aconsejo hoy. Cuídate, no te muevas, cuidado con la inseguridad, porque la inseguridad es una puerta a la duda y al fracaso en la vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por esta palabra, te pido que tú incrementes nuestra fe, aumentanos la fe. Queremos tener esa fe que te agrade, esa fe que nos mantenga. Señor Dios mío, ayúdanos a no perder la fe en medio de tanta desesperanza, en medio de este bombardeo de palabras y de desánimo, Padre mío, de estos malos ejemplos que vemos, Padre mío. Gente decepcionada cuando ven a su gente, sus líderes que deberían estar parados como un David frente a Goliat, escondidos y temblando. Señor, ayúdanos, levanta una generación de fe poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Esperamos que la gracia del Señor haya abierto nuestros corazones, nos haya echado ese colirio en los ojos para ver, para poder ver en el mundo espiritual. Que Dios te bendiga y te guarde. Habla como habla Dios. Mira como Dios mira. Siente como Jesús siente. ¿Oíste? Y verás que para Él nada es imposible. Dios te bendiga y te guarde siempre.